y no haya que esperar que llegue una tormenta, que llegue un ciclón, para entonces darnos cuenta de que corremos peligro y hay que declarar en estado de emergencia y hay que llevar miles de hombres y mujeres a la calle a hacer lo que debía estar hecho. En Puerto Plata yo puedo dar fe de que se ha estado trabajando con las cañadas, de que se ha estado trabajando en la limpieza de esas cañadas, pero también he dicho que aquí hace falta concienciación, que aquí hace falta que las autoridades pues apliquen lo que es la consecuencia. No es posible que yo, como un ser humano racional, como un ser humano que debo entender lo que es peligro, deba esperar que venga y llueva para yo tirar basura a la cañada que pasa detrás de mi casa, al riachuelo que pasa por el frente de mi casa, o sencillamente en las cunetas para que sea el agua quien se la lleve. Cuando por mi casa el camión pasa 3 veces a la semana. Entonces no es posible que yo no pueda entender que la basura que yo tiro porque estoy arriba va a tapar los invernales, va a tapar las cañadas, va a entaponar los riachuelos y que entonces las personas que estén por ahí pues cargarán con las consecuencias porque serán los que se van a inundar y quién sabe a dañarse sus ajuares. Es tiempo de que nosotros entendamos que estamos en el mismo trayecto de los huracanes, que estamos en el mismo trayecto de las tormentas y que todos debemos colaborar para que nuestro país cada día sufra menos consecuencia como efecto de estos fenómenos que de por sí son destructores, que de por sí no tienen piedad con nadie, que nosotros somos los que debemos crear las condiciones para que cuando llegue uno de ellos pues nos encuentre listos para decirle gracias por pasar, gracias por venir, gracias por dejarnos el agua que necesitábamos y ahora seguimos nuestra vida normal. He dicho en cada programa de estos que vengo que en República Dominicana y Puerto Plata no es la excepción. Deberíamos tener ya la idea de la construcción de represas, que esas aguas que caen, que esas aguas que siguen rodando cañada abajo, río abajo, que se desperdician y que en ocasiones motivan muerte de muchas personas, podríamos estarla aprovechando para el uso normal que debe dársele. La sociedad no entiende que uno de los problemas hacia los que nos dirigimos es la falta de agua, pero no la falta de agua porque sí, sino la falta de agua por no prevenir, la falta de agua porque no hemos sido capaces de entender que hay cosas que debemos respetar, como son las riberas de los ríos, como son los bosques, como son las montañas, y entonces hemos depredado, hemos despedazado todo. Por eso cuando un huracán de eso toma tierra afuera, con tierra abierta, no hay quien le haga resistencia y entonces arrasa con todo lo que encuentra. Hay otro elemento que nosotros debemos resaltar y que siempre lo hacemos y que es vital que tomemos conciencia, que es vital que las autoridades entiendan cuál es su responsabilidad en ese sentido, y es al momento de construir. Lo que está construido está bien, ya está, pero hay que buscar salida para las aguas, que por esos lugares que se construyen en el mismo cauce de una cañada, en la misma ribera de un riachuelo, y a veces no son riachuelos, sino ríos muy grandes, entonces hay que buscar la salida de que esas aguas canalizarlas, de esas aguas ver de qué manera las conducimos y que hagan el menor daño posible. Esas construcciones ya están y ya estaban. Pero hay una gran irresponsabilidad
en aquellos que se llaman urbanizadores. Hay una gran irresponsabilidad en aquellos que se llaman urbanizadores en contubernio con las autoridades que permiten que se construyan urbanizaciones, entre comillas, sin crear las condiciones de recogida de aguas, sin crear las condiciones de crear desagües, sin crear las condiciones para que cuando llueva ellos o los que compran ahí no sean víctimas de sus propias construcciones, no sean víctimas de su propia, lo voy a decir, de su propia ignorancia. Los urbanizadores deben garantizar que el dinero que usted invierte en las propuestas inmobiliarias que ellos le hacen, le garantice su inversión en el tiempo. Yo no hago nada con comprar, por ejemplo, en un lugar próximo a la montaña Isabel de Torres, donde lo que hacen los urbanizadores es que con los tractores eliminan el cauce de una serie de cañadas y riachuelos que nacen, sobre todo en la montaña Isabel de Torres, que inclusive le ponen trampas para intentar que el agua no fluya y cómo usted le tapa el cauce a un río, sobre todo donde nace. Por eso no hace mucho tiempo que en Torre Alta hubo un desastre, o siempre que llueve en gran magnitud en Torre Alta hay un gran desastre, porque las casas están construidas justamente por donde deben pasar algunas cañadas. Y ese tipo de cosas, si los urbanizadores son irresponsables, si los urbanizadores son despiadados y deshumanos, entonces para eso está la autoridad que debe garantizar a la sociedad que siempre estará seguro y que desarrollar el sistema inmobiliario no debe ser la amenaza para la sobrevivencia de quienes viven en ese entorno, pero también de los que viven montaña abajo, que antes hicieron sus inversiones con responsabilidad, hicieron sus inversiones con conocimiento de causa, respetando las reglas y normas, y entonces también son impactados por los urbanizadores que tenemos en los últimos años, que no respetan nada, absolutamente nada, y las autoridades que no se hacen valer. Y no voy a especular por qué probablemente no se hacen valer, porque eso podría tener una explicación para hacerse cómplice de este tipo de cosas. Un fenómeno natural, si se trata como debe ser, no tiene que representar un peligro para la humanidad. Un fenómeno natural, si la humanidad se le orienta y si la humanidad respeta la naturaleza, entonces podemos convivir, y que al paso de ese fenómeno natural sencillamente nos beneficiemos, porque si las lluvias que originan una tormenta son bien canalizadas, si las lluvias que deja un huracán son bien canalizadas, entonces viene en bienestar para la humanidad, porque no le hace daño esa agua. Ahora, si las aguas que traen una tormenta o un huracán no están siendo bien manejadas, bien canalizadas, entonces la humanidad tendrá de qué lamentarse, porque siempre que venga un fenómeno de esto, entonces las aguas correrán por doquier, y las aguas con el sistema de construcciones que tenemos harán daño otra vez, una vez más y otra vez. Pero nosotros como ciudadanos ni tomamos la medida preventoria, pero tampoco reaccionamos a la situación. No es posible que en Puerto Plata, por ejemplo, Santiago, Santo Domingo, continuemos dejar que sigan construyendo donde los urbanizadores entienden que deben hacerlo. Hacen torres sin prever cuál es el desagüe que están tapando, sin prever que con la construcción de esa torre probablemente por ahí pasaba un desagüe y ellos lo han eliminado, y esas aguas entonces van a las calles, corren por las calles,
y en algún lugar van a impactar a alguien. Pero también vemos cómo se construye de manera indiscriminada una construcción sobre otra. Y podríamos ver nosotros y decir un edificio que se ha convertido en 4 niveles, donde termina la 27 de febrero con José Eugenio Cunhart, sin un solo parqueo. No sé cuál es la logística que tiene aquel edificio. No sé cuál es la fortaleza que tiene. ¿Y qué podría pasar ahí si viene un fenómeno natural de eso que saben venir? Y que Puerto Plata ha sido bendecido porque todos los que apuntalan para acá, pues Dios lo desvía por otro lado. Pero qué decir cuando veo la calle Villanueva, en donde al lado del parqueo de Cora Plata se construye un edificio sin ningún tipo de parqueo. Pero más adelante construyen otro de igual manera. Y no veo las autoridades que hacen lo que deban hacer. No veo las autoridades que estén supervisando. No veo las autoridades que estén dedicados a hacer lo que tienen que hacer para garantizar a la sociedad que su paz, que su tranquilidad está garantizada. Yo pienso, señores, que la inconsciencia de nosotros como dominicanos llega tan lejos, que vemos en donde ha llovido a jóvenes y adolescentes y hasta personas adultas rodando como si fuera cascada donde hay cañadas, montados en Yequip en la ciudad. ¿Qué más nos falta como ignorantes que somos? ¿Qué más nos falta para demostrar que no tenemos conciencia de ningún tipo? Y que no me digan que es desafiando la autoridad. No, señores, es ignorancia, es olvidar el peligro que representa para nuestra familia exponernos de esa manera. Es tiempo de que nosotros, ciudadanos y autoridades, coordinemos para que este tipo de fenómenos naturales no impacten a la humanidad como regularmente lo hacen. Y yo diría, bueno, pero es solo en República Dominicana. No. Vemos que en Estados Unidos cuando llueve, bueno, New York estuvo inundado recientemente, pero cualquier estado de Estados Unidos cuando llueve se convierte en una desgracia. No hace mucho pues que un río se llevó un campamento de niñas y desaparecieron, no recuerdo cuántas. Pero si usted ve lo que pasa en Centroamérica, Suramérica, entonces usted tiene que decir, oye, pero algo está pasando. No solo es en los países pobres que impacta de esa manera, sino que también en los países desarrollados, pues tenemos la misma situación. Ojalá y entendamos como ciudadanos que no es la autoridad la que tapa las cañadas, que no es la autoridad la que tapa los invernales, que no es la autoridad la que causa la desgracia, sino que somos nosotros como ciudadanos con nuestras irresponsabilidades que causamos que se taponen los ríos, las cañadas, por ende que se inunde el que vive en todos esos lugares, que se le dañen sus ajuares y hasta que se pierdan vidas, que no puede ser y no debe ser. En estos momentos delicados, pues cuando hay un fenómeno natural son momentos delicados, en donde todos debemos hablar el mismo idioma, en donde todos debemos escuchar a la autoridad responsable de guiarnos y en donde no debemos intentar pasarnos de listos con disparates o con algunos disparates que he escuchado por ahí algunas personas. Escuché a un político estar sacando cálculos de cuántos millones se iban a perder por cerrar la ciudad o por cerrar donde estábamos en amenaza roja. Y yo quisiera preguntarle, ni siquiera voy a invocar su nombre, ni siquiera voy a decir su nombre,